El ejercicio 36 de la página 168 tiene que ver con lo de la circunferencia goniométrica que estuvimos viendo. Eh, que era básicamente que en el tema anterior lo que estuvimos trabajando era el seno, el coseno y la tangente de ángulos menores que 90 grados. Entonces los podíamos colocar en un triángulo rectángulo y hacer las fórmulas estas de cateto opuesto, partido de hipotenusa y todo esto. Pero cuando tenemos ángulos que son de 90 grados o más grandes, esos ángulos no los podemos poner en un triángulo rectángulo. Entonces, lo que hacemos es intentar comparar esos ángulos con ángulos del primer cuadrante, ángulos que sí que podamos conocer su seno y su coseno utilizando lo de cateto opuesto, etc. Entonces, para eso nos imaginamos una circunferencia de radio 1, que es lo que se llama la circunferencia goniométrica, que se divide en cuatro cuadrantes, y los ángulos empiezan a contarse desde aquí, ¿no? Entonces, a partir de aquí, este serían 0 grados, y a partir de ahí vamos moviéndonos 10, 20, 30, 40, 50, hasta 90, que 90 grados sería el ángulo recto, o sea, todo esto. Em, Luego continuamos hasta 180, de 180 a 270 y de 270 a 360, que sería dar la vuelta entera a la circunferencia. Entonces, en este ejercicio lo que nos están pidiendo son algunas razones trigonométricas de ángulos que no están en el primer cuadrante. O sea, recordemos que los cuadrantes empiezan a numerarse desde el que hemos empezado a contar. Este es el primer cuadrante, este es el segundo cuadrante, este es el tercer cuadrante y este es el cuarto cuadrante. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es em, dibujar el ángulo que nos dicen, intentar compararlo con uno del primer cuadrante, que sí que conozcamos su seno y su coseno, ¿no? Entonces, creo que voy a hacer un poco más grande la circunferencia para que se vea mejor. Ahí la tenemos. ¿Vale? Más o menos. Entonces ahora el primer apartado nos pide que calculemos el seno de 330 grados, ¿no? Entonces lo primero que tenemos que hacer es ubicar 330 grados en la circunferencia. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues como hemos dicho, empezamos a contar desde aquí y entonces tenemos que medir 330 grados. O sea, no hace falta que sea exacto, ¿no? Un poco a ojo. Vamos a ver dónde se ubica 330 grados. Entonces, evidentemente es mayor que 90, por lo tanto en el primer cuadrante no va a estar. Eh, También es mayor que 180, así que en el segundo tampoco. En el tercero tampoco, porque es más de 270. Entonces va a estar aquí, en el cuarto, ¿no? ¿Y cómo sabemos exactamente dónde en el cuarto va a estar? Pues vamos a pensar, como la vuelta entera es 360 grados, 330 es 30 menos que dar una vuelta entera, ¿no? O sea, si diéramos la vuelta entera a la circunferencia y volviéramos a donde hemos empezado, hubiéramos dado una vuelta de 160 grados. Como nos hemos quedado 30 antes, en 330, pues la idea será que estaremos más o menos por aquí. Que el ángulo que nos piden de 330 es este de aquí. Dar toda esa vuelta. O sea, empezamos desde ahí, damos toda la vuelta hasta ahí. Y este ángulo sería el de 330 grados. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es comparar este ángulo de 330 grados con otro ángulo del primer cuadrante que sí que sepamos sus razones trigonométricas. Entonces, lo que sabemos es que nos hemos quedado 30 grados cortos de 360, es decir, que nos faltan 30 grados para llegar a 360. Entonces, el ángulo que se va a aparecer a, a 330 en el primer cuadrante va a ser precisamente el ángulo de 30, ¿no? Que si te fijas será como si fuera el simétrico. El simétrico, bueno, no me ha quedado muy simétrico, ¿no? Pero el simétrico respecto al eje horizontal. Peor aún. Así, algo así, ¿no? Entonces este sería 30 grados. ¿Por qué? Porque así este trocito de aquí y este trocito de aquí serán iguales, ¿no? El, el- el ángulo será el mismo y por tanto los triangulillos esos que se forman también serán iguales.
Entonces, la gracia estaba en que en la circunferencia goniométrica, el radio de esa circunferencia es 1, es decir, lo que mide desde aquí hasta aquí, todo esto mide 1. De manera que, por ejemplo, esto de aquí también va a medir 1, porque recordemos que una circunferencia desde el centro a cualquier punto de la circunferencia siempre mide lo mismo, que es el radio, ¿no? Entonces, todas estas longitudes van a medir 1. Entonces, si imaginamos en el primer cuadrante, ¿no? Que eso sí que lo podíamos hacer, un triángulo rectángulo, ¿cuál será el seno de 30 grados? Pues como 30 grados es este ángulo de aquí, tenemos que hacer el cateto opuesto, es decir, este cateto de aquí, dividido entre la hipotenusa. Pero la hipotenusa hemos dicho que mide 1. Entonces dividir entre 1 es como no hacer nada. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Llegamos a la conclusión de que este lado de aquí, el cateto opuesto, lo que mide, eso ya es el seno. Y con el coseno nos pasa lo mismo. Si el coseno era el cateto contiguo, que es este, dividido entre la hipotenusa y la hipotenusa es 1, pues directamente lo que mida el cateto contiguo ya va a ser el coseno, porque dividido entre 1 se quedará igual. De manera que en la circunferencia goniométrica la distancia, ¿no?, que nos movemos hacia arriba o hacia abajo en el eje vertical para llegar hasta el punto donde hemos marcado el ángulo, eso será el seno del ángulo. Mientras que lo que nos movemos a la izquierda o a la derecha en el eje horizontal para llegar a ese mismo punto, ¿no?, al punto donde el ángulo o la recta que hemos dibujado siguiendo el ángulo llega al borde de la circunferencia, eso va a ser el coseno. De manera que el ángulo 330, su seno será exactamente este de aquí. Es decir, lo que tenemos que bajar, ¿no?, desde el eje horizontal para llegar hasta ese punto que hemos dicho, en el cual el ángulo llega hasta el borde de la circunferencia. Entonces, el seno es esta distancia de aquí. ¿Y cuál es el seno de 30? Pues el seno de 30 es esta distancia de aquí. Como los dos triángulos son iguales, solo que uno está hacia abajo y el otro está hacia arriba, los senos de 30 y de 330 van a ser iguales. Lo que pasa es que uno va a estar hacia arriba y por tanto será positivo, y el otro va a estar hacia abajo y por tanto va a ser negativo. De manera que el seno de 330 va a ser igual que el seno de 30, pero con el signo negativo. Es decir, que si el seno de 30 es positivo, el seno de 330 es igual, pero negativo. Porque en lugar de subir hacia arriba, hemos bajado hacia abajo. Ahora, ¿cómo calculamos el seno de 30? Pues el seno de 30 ya lo conocíamos de la unidad pasada. Si no nos acordamos o no tenemos el libro a mano para comprobarlo, pues podemos hacerlo con la calculadora. Hacemos clic en la tecla seno y luego escribimos 30 y eso nos dice que el seno de 30 es 1 partido 2. Por lo tanto, el seno de 330 será menos 1 partido 2. Es decir, será igual que el de 30, pero en negativo. ¿Vale? Si quieres, vamos a hacer también bueno, el B y el C, que son el mismo ángulo. Vamos a bajar aquí abajo, vamos a hacer otra circunferencia. El B nos pide el coseno de 210. Pues volvemos a lo mismo. Vamos a dibujar primero la circunferencia.
y, y vamos a pensar dónde estará el ángulo 210. El ángulo 210 estará en el tercer cuadrante, ¿no? Porque el primero va de 0 a 90, el segundo va de 90 a 180 y el tercero va de 180 a 270. Así que ahí es donde va a estar el 210. Y ahora hay que pensar un poco dónde, ¿no? ¿Dónde va a estar el 210? Pues 180 y vamos a ir sumando de 10 en 10. 170, no, 180, 190, 200, 210. Es decir, nos vamos a pasar 30 de 180. Es decir, va a ser 180 y un poquito. Y esos 30 de más, ¿vale? Entonces el ángulo que nos piden es este. Ese ángulo es el de 210. Entonces, de nuevo, ¿con cuál lo vamos a comparar? Pues como nos hemos pasado 30 de 180, pues con el que habrá que compararlo será con el de 30 también, que es este de aquí. Y entonces vamos a volver a pensar. Aquí nos están pidiendo el coseno de 210. El coseno hemos dicho que era lo que nos movíamos a la derecha o a la izquierda. Entonces, en este caso, nos hemos movido hacia la izquierda hasta aquí, ¿vale? Esa distancia será la que, bueno, no dibujo el triangulillo, pero ahí estaría, ¿no? La distancia esa que nos movemos hacia la izquierda, ese será el coseno de 210. ¿Y cuál es el coseno de 30? Pues es la distancia que nos movemos hacia allá para llegar hasta ahí, ¿no? Entonces, el coseno de 180, que es esto de aquí, y el coseno de 200 uy, perdón, el coseno de 210, que es el azul, y el coseno de 30, que es este naranja, son iguales, porque los triángulos son iguales, solo que están girados, pero el de 30 ha sido moviéndonos hacia la derecha, es decir, en positivo, mientras que el de 210 ha sido hacia la izquierda, porque nos hemos movido hacia la izquierda y por tanto se mide en negativo. Por lo tanto, vamos a estar en la misma situación. Es decir, que el coseno de 210 va a ser igual al coseno de 30, pero en negativo. Lo calculamos si quieres con la calculadora, ponemos el coseno de 30, le damos al igual y nos da que es raíz de 3 partido 2. Pues en este caso el coseno de 210 será menos raíz de 3 partido 2 y ya está. El C. El C también es con este mismo ángulo, con el ángulo 210. Y nos piden la tangente de 210. Y vamos a pensar un poco lo mismo. En este caso, en el primer cuadrante, el ángulo de 30 tiene el coseno positivo, como hemos visto, y el seno también positivo, ¿vale? Porque nos hemos movido a la derecha y hacia arriba. El de 210 tiene el coseno negativo y el seno negativo, porque nos hemos movido a la izquierda y hacia abajo. Por lo tanto, la tangente de 30 grados, recordemos que la tangente es dividir el seno entre el coseno o el cateto opuesto partido del cateto contiguo, que es lo mismo. Entonces, la tangente de 30 será cateto opuesto, es decir, el seno, que es positivo, dividido entre el cateto contiguo, es decir, el coseno, que es también positivo. Es decir, que la tangente de 30 será positiva. En cambio, la tangente de 210, el cateto opuesto, es decir, el seno, es negativo, porque nos hemos movido hacia abajo, y el cateto contiguo, es decir, el coseno, es negativo también, porque nos hemos movido hacia la izquierda. Entonces eso dividido, menos entre menos nos da más. Es decir, que en el caso de la tangente de 210 va a ser exactamente igual que la tangente de 30, con el mismo signo y todo. Porque en el primer caso hemos dividido positivo entre positivo y nos ha dado positivo. Y en el segundo caso hemos dividido negativo entre negativo, entonces nos ha dado positiva también. Entonces la tangente no habrá que cambiarla de signo. Por eso hay que pensarlo cada vez, de ver si los signos coinciden, si no coinciden, porque puede ser que un signo haya que cambiarlo, pero puede ser que un signo no haya que cambiarlo. En este caso, el de la tangente no hay que cambiarlo, porque tanto la de 30 como la de 210 son positivas. Y pues nada, podemos hacer con la calculadora de nuevo la tangente de
30 y la tangente de 30 es raíz de 3 partido 3. Por lo tanto, en este caso la tangente de 210 también va a ser raíz de 3 partido 3. ¿Vale? Y bueno, ya que estamos, vamos a hacer el último también. Hacemos el... Voy a hacer una página nueva. Luego, si quieres, el PDF este lo puedes descargar de la cajita de descripción del vídeo. Lo subiré y así lo puedes tener en PDF también. En este caso nos están pidiendo el seno de 135 grados. ¿Vale? Volvemos, siempre es el mismo proceso, ¿vale? Dibujamos la circunferencia y más o menos vamos a intentar ver dónde está este ángulo de 135. ¿Vale? Entonces, en este caso, 135 va a estar entre 90 y 280. Sí, entre 90 y 180, es decir, en el segundo cuadrante. ¿Dónde exactamente en el segundo cuadrante? Pues vamos a pensar. 180 sería aquí, ¿no? Este sería 180. Entonces va a ser menos. ¿Cuánto menos? Vamos a ir restando. 170, 160, 150, 140, y ya llevamos 40 menos, y luego 5 más hay que restarle. O sea, 45 hay que restarle a 180 para que nos dé 135. Es decir, que el ángulo de 135 será este de aquí. Que le faltan 45 para llegar hasta 180. Bueno, pero el ángulo realmente es este de aquí. Ese es el ángulo. Lo que pasa es que lo que te había marcado aquí es que le faltan 45, estos son 45 grados. Son los 45 grados que le faltan hasta llegar a 180. Entonces, como le faltan 45 grados para llegar a 180, con el que vamos a comparar va a ser con el que está aquí, es decir, el de 45. ¿Vale? Este ángulo es el de 45 grados. ¿Vale? Y ahora nos piden el seno de 135. Pues nada, como siempre. El seno es el vertical, es decir, que el seno de 135 será este trocito de aquí. Y el seno de 45 también es este trocito de aquí. Si te fijas, como los dos triángulos son simétricos, ¿no? Es lo mismo hacia un lado y hacia el otro, este trocito vertical azul y este trocito vertical naranja serán iguales. Es decir, en este caso, en los dos casos nos estamos moviendo, como el seno es mirar si nos movemos hacia arriba o hacia abajo, en los dos casos nos estamos moviendo hacia arriba del eje horizontal. Lo cual quiere decir que los dos van a ser positivos. Es decir, el seno de 135 va a ser exactamente igual que el seno de 45. En este caso no hay que cambiar el signo. Y lo calculamos con la calculadora. El seno de 45 es raíz de 2 partido 2. Y ya está, el ejercicio habría acabado. Lo único que vamos a hacer, si quieres también, ya que estamos, el coseno, y así vemos qué pasa con el coseno en este caso. El coseno, si te fijas, en este caso, en el de 45 nos estamos moviendo hacia la derecha, es decir, en positivo, mientras que en el de 135 nos estamos moviendo a la izquierda, es decir, en negativo. Entonces, en este caso, por ejemplo, el coseno de 135 sí que será menos el coseno de 45. Es decir, serán con signos contrarios. Mientras que en el seno no hemos tenido que cambiar el signo, en el coseno sí que hemos tenido que cambiar el signo. Y si calculamos el coseno de 45, que nos va a volver a dar lo mismo, es decir, raíz de 2 partido 2, pues en este caso nos dará que el coseno de 45 es menos raíz de 2 partido 2. ¿Y la tangente? ¿Qué pasará con la tangente? Pues la tangente vamos a pensar si hay que cambiarle el signo o no hay que cambiarle el signo. El de 45 tiene el seno positivo y el coseno positivo, porque nos hemos movido arriba y hacia la derecha. Y por tanto, la tangente va a ser positivo entre positivo, positivo.
El de 135 tiene el seno positivo porque nos hemos movido hacia arriba, pero el coseno negativo porque nos hemos movido hacia la izquierda. Por lo tanto, será positivo entre negativo, negativo. Por lo tanto, la tangente de 135 será negativa y la tangente de 45 será positiva. Por lo tanto, en este caso, sí que tendrán signos contrarios, la tangente de 135 y la tangente de 45. Uy, espera, no he puesto tangente. Menos la tangente de 45. Y por tanto, como la tangente de 45 es 1, bueno, lo hacemos si quieres con la calculadora, la tangente de 45 es 1, la tangente de 135 será menos 1. ¿Vale? Entonces, así, bueno, así ya te he hecho este último, que en realidad solo nos pedían el seno, te lo he hecho completo. He hecho el seno, el coseno y la tangente. Y así ves que hay algunos a los que hay que cambiarles el signo y otros a los que no. En general, siempre va a pasar eso de que habrá algunos que cambien y otros que no, porque recordemos que hay dos ángulos que tienen el mismo coseno. Por ejemplo, vamos a bajar y te hago una circunferencia más para acabar la explicación aquí. Si cogemos un ángulo, por ejemplo, este de aquí tenemos su seno y aquí tenemos su coseno. Podemos encontrar uno que tenga exactamente el mismo seno, que será el que estará aquí enfrente, o sea, el simétrico respecto al eje vertical. Ese tendrá exactamente el mismo seno, ¿ves? Este seno es igual que este seno. Podemos encontrar uno que tenga el mismo coseno, que será este de aquí abajo, simétrico respecto al eje vertical. ¿Por qué? Porque aquí el seno será hacia abajo, será negativo, ya no será igual, será con el signo cambiado, pero el coseno es exactamente el mismo. Los dos tienen el coseno positivo. En cambio, el otro que hemos pintado tenía el coseno negativo, pero el seno positivo. Entonces coincidían los senos, pero no coincidían los cosenos. En este de aquí abajo coinciden los cosenos, pero no coinciden los senos. Y bueno, y el que nos falta por dibujar, que sería este, en este coincidirían las tangentes. Pero tanto el seno como, tanto el seno como el coseno serían negativos, entonces no coincidirían con los del primero que hemos pintado, con el del ángulo azul. Entonces, siempre los ángulos que son así simétricos tienen algo en común, o el seno, o el coseno, o la tangente, pero nunca todo en común. Que tengan el mismo seno, el mismo coseno y la misma tangente con el mismo signo, solo hay un ángulo. O sea, este de aquí es el único ángulo que tiene el seno, el coseno y la tangente con esos valores y con esos signos. El resto tiene los mismos valores, pero con algún signo cambiado, o el del seno, o el del coseno, o el de la tangente, o... Entonces, pues esto es básicamente lo que queríamos ver en este ejercicio. Comparar los senos y cosenos de otros cuadrantes con los del primer cuadrante, que son los que habíamos estudiado en la unidad anterior.